el área de personal nos interesa llevado a quienes estudian la materia y mucho también que tiene que ver en cuestiones de comportamientos individuales y comportamientos sociales de las personas, en esto que muchas veces ha llamado la atención y se trató de investigar, de encontrar cuáles eran las circunstancias que rodeaban, por ejemplo, no sé si alguna vez han visto a alguien que tenga un hobby, esto se nota por ahí con bastante grado de detalle de botellas. Y se pasan horas y horas ahí trabajando con el simple objeto, con la simple finalidad de ver concluida su obra. Hay mucha gente que, a su vez, en sus ambientes de trabajo, les interesa mucho colocarle su impronta. No se limitan simplemente a tener que cumplir con su tarea, sino que le imponen una suerte de eh, esfuerzo adicional a las tareas que realizan y en muchos casos hasta algo de otro tipo de sentimientos por ahí que muchas veces nos cuesta identificar y compararlo con lo que habitualmente nosotros estamos acostumbrados a hablar. Por ahí hay gente que tiene mucho amor, mucha pasión le coloca a la tarea, al trabajo que realiza. Así que ahí de lleno ya nos estamos adentrando en la idea de lo que es el tema incentivo, así que yo voy a pasar a compartirles pantalla como para que podamos verlo brevemente. Bien, les decía que el tema a ver tiene que ver con la cuestión de los incentivos. Visto así un poco esta introducción que le estaba dando al respecto, nosotros inmediatamente estamos asociando eh, el concepto de incentivo a como si tuviera uno algún tipo de ese esfuerzo tan particular que dan los empleados. Y muchas veces están vinculados con respuestas, comportamientos o conductas en el ámbito laboral que son los que la propia organización pretende y en algunos casos existe un tipo de incentivo muy que hace que determinado tipo de ámbito laboral lo que buscan es que no ocurre lo opuesto en general a los otros que son conductas que uno espera ponen y que se potencien y que copien los demás compañeros de trabajo. Mientras que en este último ¿no? trata de evitar que suceda. Lo mejor es que esto no ocurra, no pase. ¿Sí? Cualquier cosa que por ahí no le pueda quedar muy en claro. De modo que en función de lo que estábamos hablando, es común asociar el incentivo a la compensación de una organización luego de alcanzar una meta que ha sido predeterminada y iniciativa este tipo de vida de las personas, tanto desde el punto de vista económico, financiero, como de más de
de los sentimientos de los trabajadores, superarse en cuanto a la fuente para la organización. Esto se va a traducir como en el rendimiento de los trabajadores. ¿Qué objetivo establecer el determinados en una organización? Y esto un poco nos interesa también por la parte final. De hecho, sea de paso, hoy vencía la presentación de hoy vencía. Sí, así que ya estamos excedidos porque era sí, las 20. Sí, ¿no? A las 20. Decía hoy. Bien, perfecto. Entonces espero que no nos aumente especulando con mandar las cosas ya fuera del término. Entonces, decíamos como que los objetivos, primero, es poner en funcionamiento un mecanismo que tiene a vincular una recompensa o hacer que este tipo de conducta el mismo tienen que trabajar determinadas, siguiendo determinado tipo de procedimiento y o no siguiéndolo si es que lo que está intentando hacer es estar en cuanto a sancionar a aquellos que están en un tipo de comportamiento, de conducta, que es lo que está pretendiéndose desterrar. Un poco como esto, ya estoy de hace rato hablando demasiado con la cuestión esta de los castigos, vendría bien a tener presente aquello de que si hay una ocurrencia de accidentes en el ámbito del trabajo, que son muy que por ahí busca a través de determinado tipo de incentivo en la organización, lo que está buscando es que baje la tasa de estos accidentes de trabajo o al nivel de lo que pueda desaparecer. En algunos casos no solo es negativo en cuanto a lo que tenga que ver con accidentes de trabajo, puede tener que ver con la adquisición de algún tipo de enfermedades laborales, simplemente porque no se respetan las normas de seguridad e higiene que debieran tener los empleados. Lo mismo puede ser desde el punto de vista exclusivamente productivo, en el que hay demasiado desperdicio que se terminan como parte de un proceso productivo. Entonces, los desperdicios evidentemente que no pueden salir al precio habitual que debiera contener, que debiera tener el producto final, porque no está en condiciones o porque simplemente es absolutamente inservible, no se puede ni siquiera reciclar ni nada por el estilo. Sin ninguna duda es un comportamiento que se busca también desterrarlo. En algunos casos a través de bajas sustanciales y en otro caso ya es directamente eliminarlo totalmente. También puede tener que ver con algún tipo de comportamiento de otra naturaleza. Esto tal vez nos resulte para muchos conocido, pero no sabemos que nacía de esta manera. Yo en este caso es un tipo de incentivo en el que no estoy de acuerdo
en que se abone, y no estoy de acuerdo por una cuestión bastante simple que se lo voy a explicar inmediatamente de referirme a qué se trata. Concretamente, a lo que quiero mencionarle son estos adicionales que se pagan en algunos ámbitos laborales porque el empleado vaya a trabajar. Me parece a mí una aberración cuando una de las primeras obligaciones que debe tener un trabajador es concurrir a trabajar. Entonces, no se puede estar pagándole un extra porque ha ido a trabajar. Eso es una obligación común y corriente de cualquiera para ir. Estos normalmente se llaman adicionales por presentismo. Entonces, ¿de qué manera lo ponen en funcionamiento? Por si no lo conocen, eh, originalmente no se admitía ninguna falta ni ninguna llegada tarde. Luego, por presión sindical, en algunos casos por presión política, lo que se modificó fue el que, bueno, algún tipo de justificativos debieran admitirse, como por ejemplo el fallecimiento de un familiar directo. Entonces, claro, estamos ante una circunstancia excepcional, entonces bien, debía ocurrir. La otra cuestión que parecía también razonable es que durante el periodo de vacaciones, que no está obligado a ir a trabajar, no debiera no pagársele este concepto de presentismo. Y así se ha ido, depende las organizaciones en las que uno trabaja y por consiguiente los convenios colectivos que se aplican para liquidar los sueldos y los conceptos que se tienen en cuenta, es que este es más permisible al admitir una mayor cantidad de excepciones o menos permisible si se está acercando mucho más a lo que originalmente se había previsto para abonar un concepto de esta naturaleza. Hecha ahí la mención de un adicional de tipo negativo, que le estaba diciendo, en el que manifiesto de antemano mi desacuerdo total con la existencia del mismo. También como uno de los objetivos a perseguir es suponer que la persona, el colaborador, el trabajador a quien le aplicamos este sistema, va a actuar como una persona racional, evaluando costos y beneficios. Los costos es, si yo no cumplo con la norma, cuánto estoy perdiéndome de ingreso por darme el gusto o por hacer la contra o por tomar un comportamiento que francamente puedo evitar. Y el beneficio es que el hacer caso, el allanarme a la medida de cómo está instrumentado, me puede reportar importante ingreso cuando no permitirme, por ejemplo, el crecimiento en mi carrera de trabajo en el ambiente en el cual me desenvuelvo. Sin ninguna duda, así como yo mencionaba hace un rato, que los incentivos están directamente vinculados con la motivación, lo que lleva a algún tipo de persona a ponerle su propia característica, su propia manera de ser y hacer que el trabajo sea diferente por la persona que está ocupando un puesto determinado. También han ido pasando otras cosas que uno debiera no dejar pasar por alto, valga la redundancia, en el sentido que no es lo mismo un incentivo para aplicar a cualquier tipo de empleado, cualesquiera sea su posición en el trabajo. Porque sin ninguna duda, los empleados, cada uno tiene carencias o necesidades a satisfacer que son diferentes los unos de los otros. Entonces, hay que tener muy en cuenta que una de las cuestiones que nosotros debemos evaluar bien, con mucho cuidado, es justamente a quiénes va dirigido
los incentivos. ¿Sí? A partir de ahí, un tema que nosotros no debiéramos dejar de lado son la cuestión de este tema que está ampliamente desarrollado también en Administración de Personal 2, que tiene que ver con las necesidades humanas, un trabajo que ha sido desarrollado por un norteamericano en el siglo pasado, que se llamaba Abraham Maslow, quien descubrió y armó toda una teoría en forma de cual si fuese una pirámide, lo que en verdad es un triángulo con el vértice importante, ubicado en la parte superior, como que va indicando desde abajo hacia arriba cómo van apareciendo este tipo de necesidades. Esta cuestión que, como se suele decir en psicología, se trata de un constructo, esto es un término que es complicado de explicarlo porque para cada uno tiene una significación muy en particular. Entonces, hay algunas personas que tienen una idea de qué es lo que necesitan y por ahí no le dan importancia ni privilegio ni la consideran a otras que son muy, muy importantes para que en su vida laboral y familiar le permitan seguir construyendo su propia historia personal. En las necesidades tenemos necesidades particulares que es muy fácil de un primer momento que todos nosotros podamos tratar de entender. Y esto es determinante muchas veces cuando nosotros hablamos de armar un sistema de incentivos, porque lo primero que piensa la gente, el trabajador, el propio estudiante, ahora cuando uno le pide que haga o que aplique distintos tipos de incentivos, lo primero que piensa es en el dinero, pero no todo es dinero en la vida. Luego está el prestigio profesional, lo que tiene que ver con el reconocimiento de lo que uno es y a su vez la fama, el crecimiento que tiene en su propia vida y cómo los demás pasan a tomar, ¿no?, como si fuese un mojón para fijar límite, como un punto de referencia al tener que aludir a algún tipo de actividad, algún tipo de rama de la profesión. Otro tiene que ver con la cuestión de la dignidad. Eh, Hay gente que está dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de llegar a algún puesto de mayor relevancia o que sea considerado. Hay por ahí alguna gente que con tal de llegar un peldaño más arriba, no le importa a quién va pisando y dejando por ahí en el camino. Cuando la vida después nos termina enseñando que a quienes actúan de esa manera, en algún momento es muy factible que le toque estar en el piso y no arriba de estos otros a quienes lo está sometiendo para poder, como se dice vulgarmente en nuestro ámbito, para poder trepar, para poder llegar a posiciones que de otro medio sería incapaz de poder hacer. Otro tema tiene que ver con la seguridad. Y la seguridad no es un concepto única y exclusivamente de esto que se está hablando tanto estos días, que tiene que ver con la cuestión de que uno, valga el término que uno no se sienta inseguro desde el punto de vista en el que no está protegido por la legislación, no está protegido por la fuerza que tienen a su cargo la represión de delitos y ese tipo de cuestiones. Acá la seguridad también tiene que ver fundamentalmente con que uno sea absolutamente consciente de a dónde ha llegado y obtenga a partir de ello la fuerza suficiente, la posibilidad de consolidarse en una posición y una vez logrado el estar en un lugar en el que uno pueda aspirar a continuar creciendo, mejorando día a día. Otra cuestión tiene que ver con la posición social, el grado de posición social es una cuestión que muchas veces es más que uno piensa que los demás
perciben lo que uno es con el tener determinado tipo de características, del solo hecho de en qué vehículo me muevo, a qué colegio van mis hijos, en qué lugar yo vivo, la cantidad de metros cuadrados de mi vivienda y todo lo demás, es por ahí una cuestión muy personal en evaluación de cada uno de esos. El dominio tiene que ver también con las posibilidades de el poder que pueda tener sobre personas o sobre cosas de una persona. Y en algunos casos, para quienes están más allá de las cuestiones absolutamente materiales, por allí el dominio pasa por una cuestión de poder todos los días aprender algo más, saber algo más, y es altamente satisfactorio cuando uno no se queda para sí lo que sabe, lo que aprende y lo comparte. Muchas veces disfruta uno mucho más de compartir con los demás conocimientos, algunas ideas, algunas posiciones que tenga, que el solo hecho de conocer. La otra cuestión tiene que ver con las denominadas necesidades colectivas, estas que son comunes para todos y que por ahí es importante. La cuestión esta de la pertenencia. Pertenencia o identificación con una organización. Durante mucho tiempo había gente que demostraba un orgullo importante por el solo hecho de desempeñarse en lugares de trabajo, en ambientes de trabajo, en organizaciones, cuyo el solo hecho de trabajar ahí usando un uniforme o que los demás sepan que uno es parte de esa estructura, ya le daba, como se diría hoy, chapa, ¿no? Uno se sentía parte de algo verdaderamente importante. La protección tiene que ver con justamente en el que le hagan saber que uno no está absolutamente solo, sino que está contenido y muchas veces que está contenido en muchísimos aspectos de su vida, sin descuidar desde luego todo lo que tenga que ver con eh, la mejora y el estado, la atención ante situaciones de emergencia a la persona ante cualquier tipo de hecho desgraciado que le pueda ocurrir. Otro tiene que ver con la dependencia, el hecho de eh, cómo lo traten y que uno pueda manejarse de mejor manera en el ambiente laboral y que esté ubicado, reconocido y en un ambiente adecuado a lo que la persona está esperando y al tipo de tarea y responsabilidades que tiene a su cargo. Otra cuestión que no debemos dejar de lado tiene que ver con los principios psicológicos que nosotros deberíamos tener en cuenta al aplicar un sistema de incentivos. Entre ellos está el ocurrir a verdaderos incentivos reales, lo que efectivamente a la gente le está dando respuesta a esto que se le pretende reconocer. No el recurrir a lo que son los incentivos sustitutivos. O sea, como no le puedo dar lo que está esperando, lo que cree merecer, le doy algo diferente. Si estuviéramos en el ámbito de las necesidades, eh, en una de esas yo me encuentro con sed y cualquiera sabe, si tengo sed, simplemente con tomar agua puedo apaciguarla, pero por ahí por cuestiones sociales o por cuestiones de la educación, me gustaría más que sea una bebida determinada, llámese gaseosa o no. Entonces esto lo que verdaderamente están haciendo es reemplazar al que realmente pudiera actuar en una primera instancia. En el ambiente laboral sucede exactamente eso. Muchas veces uno por ahí está esperando ascender en un determinado puesto de trabajo y bueno, se lo terminaron adjudicando a otra persona y como eh, lo valoran, a que no logró ascender, lo valoran en el ambiente de trabajo, tratan de reubicarlo
en una posición en la que pueda tener mayor tipo de responsabilidades y hasta en una de esas posibilidades de crecer, de ascender a muy corto plazo, aunque no sea exactamente el sector de la organización en el que inicialmente quería ser parte, en el que quería participar. De esto habíamos hecho alguna mención hace un rato en cuanto a lo que tiene que ver con incentivos positivos, y de la misma manera que estamos hablando de incentivos positivos, luego nos referiremos a los negativos. Los incentivos positivos, volvemos al tema que hablábamos hace un rato, lo que pretenden en alguna medida inmediatamente es satisfacer o estar orientados hacia la atención de necesidades que le dieron lugar. Debe haber, por supuesto, en cada uno aspiraciones que sean normales. Yo, que apenas tengo un Fiat 600, no puedo estar pensando en que lo ideal y que quiero ya, inmediatamente, es obtener un Lamborghini, o que sea una Ferrari, o que sea un McLaren, o cosas así por el estilo, cuando no estoy en condiciones, ni el ambiente de trabajo me podría dar. En cambio, eh, si estoy en un salto de que pretendo dejar de tener mi bicicleta, en un es el paso siguiente debería ser acceder a una moto, y el paso siguiente tal vez a un auto accesible a mis posibilidades, tal vez un modelo usado, hasta que pueda ir adecuando mis circunstancias a mis reales posibilidades y a mi real bolsillo, no llevar a extremos. Entonces, uno tiene que ir adecuando su propia situación a la realidad, no puede andar haciendo aspiraciones tontas y locas. El sistema que uno debiera llegar a aplicar no debe ser ni demasiado fácil para poder determinarlo, como tampoco tiene que ser muy difícil. Lo peor que se puede hacer es que las personas, los beneficiarios, no puedan tener una idea de cuánto incidirá en esa propia persona el incentivo. Entonces, si yo tengo como incentivo, un incentivo positivo es una comisión por ventas, entonces si voy llevando, yo voy contando, voy sumando el monto de las ventas que voy haciendo mensualmente, y me dicen que mi comisión por venta va a ser del 0,5%, pues haré una multiplicación sobre el valor de mis ventas, lo multiplicaré por 0,5, y eso me tendrá que dar un valor bastante aproximado, por como no decir bastante real, de lo que tendría para cobrar. En cambio, si uno pone en el que sí está bien, va a ser eso, pero como falte 2 días, entonces tiene, por cada día tiene un 30, una 30ª parte que se descuenta, o 25ª parte, depende cómo lo tomen al mes laboral, porque no ha sido un rendimiento uniforme ni trabajé todo el mes. Entonces la cosa empieza a complicarse, más si a eso le agregamos que además llegaste tarde o estás enfermo, entonces sí, es verdad que en lo que estuviste has tenido todo este monto de venta, pero no te costó mucho esfuerzo, porque al final has estado más tiempo sin trabajar que haciéndolo. Entonces no hay por qué complicarlo, de modo tal que los que sean beneficiarios de esto puedan fácilmente determinar. En cuanto a incentivos negativos, muchos tienen que ver con esto de castigar comportamientos que son reprochables en la organización. Esto que mencionábamos livianamente sobre el tema del presentismo, del llegar siempre a trabajar, y castigan a los que llegan tarde o a los que faltan, también existe una idea de castigar a aquellos que ocasionan mucho desperdicio en su ambiente laboral, o que no son capaces de reducir el número de accidentes que pueda haber en el ambiente de trabajo, aquellos que no son capaces de reducir otro tipo de conceptos, como ocurre mucho hoy,
en los compradores que hacen valer su poder de compra y por ahí emiten sus quejas, sus observaciones en que en algunas cuestiones o algún servicio o la propia venta o lo que le dijeron que se le estaba vendiendo que no se corresponde con la realidad. Entonces, este tipo de rechazos que uno pueda tener u observaciones o devoluciones de productos que se adquirieron también forman parte dentro de los incentivos negativos, aun cuando van a ver ustedes algún tipo de palabras con las que pretendemos identificar en qué situación se van a encontrar cuando aparezca un incentivo negativo, que les puede producir un gran dolor, el sentirse mal por ello, que aparentemente, y dicen los sindicalistas, que se trata a través del temor, a través del miedo de los trabajadores, modificar o que los lleven a cambiar conductas que son reprochables en el ambiente laboral. Lo mismo la cuestión está con la ansiedad de aquellas personas que quieren hacer todo rápido, que lo esperan urgente y que las cosas se hagan como uno quiere y están tratando de apurar los tiempos que se adecuen más a sus propias necesidades y no a la organización o a la vida en general o a los momentos que nos toca vivir. Otra cuestión tiene que ver con aquellas personas irascibles, agresivas, que también uno debe, obviamente, desterrar de los ambientes laborales porque son un fastidio para el espíritu, ¿no? Estar en un ambiente laboral con gente de esta naturaleza hace totalmente intolerable. Ahí va a terminar siendo un incentivo negativo ir a trabajar, que muchas veces lo van a sentir ustedes reflejado en aquella frase, uy, qué desgracia, es lunes otra vez. O si no, tendrán la otra expresión que dice, gracias a Dios que es viernes, ya no le voy a ver la cara a esto, ¿no? Ya no tengo que ir a mi ambiente de trabajo. Así que bueno, más o menos en líneas generales una primera forma que nos vamos aproximando a través de este tipo de principios a algunas cuestiones que van de suyo en la cuestión de los tipos de incentivos con los que nos encontramos. La primera de la que hablábamos y tenía esta suerte de concepto, de definición con la que comenzamos, tenía que ver con las recompensas. Esto es, yo me porto bien y a mí me dan algo valorado más o menos en relación a cómo me comporté, qué es lo que hice. Otras me dan cuestiones de seguridad de lo que ya hablamos, otras me dan la posibilidad de crecer en el ambiente organizacional, como ya hablamos de la promoción profesional, esto era los ascensos en el ambiente de trabajo. Otro, un sistema de premios y castigos. Si hago lo que se está esperando que haga, me premian. Y si me comporto fuera de la conducta o de los índices de productividad, de accidentes, de devoluciones, de reclamo, etcétera, que no son los que se pretende generalizar en la organización, sin ninguna duda que voy a recibir algún tipo de castigo porque me están aplicando un incentivo de naturaleza negativa. Otra forma muy importante es el poder lograr que los trabajadores se sientan parte de la toma de decisiones en una organización. Esto en línea general en el último tiempo se ha dado en llamar el empowerment, el empoderamiento, el hacer que una persona tenga un ámbito de facultades, de atribuciones que pueda moverse por sí solo y a su vez uno le va cediendo responsabilidades, le va delegando funciones y atribuciones y hacen que el propio trabajador, por este solo hecho, lo toma como que le están reconociendo que es alguien capaz que está en condiciones de tomar decisiones de esta naturaleza. Otro tiene que ver con la competencia, esto que es de todo lo que uno va creciendo y va cada vez volviéndose capaz o va obteniendo cualidades de realizar mayor tipo de funciones, mayor tipo de responsabilidades, porque va creciendo en conocimiento y puede, sin ninguna duda, asumir algún tipo de
de tareas que si no lo hiciera, evidentemente, no podría darlo. La otra es la posibilidad de conocer cuál es el fruto del trabajo que uno está realizando. Fruto no solo desde el punto de vista material, en cuanto a la cantidad de unidades, el grado en que se desarrolla, sino también en lo que tiene que ver en cuanto a la producción de beneficios, de resultados desde un punto de vista contable, desde el punto de vista positivo, ganancia para la organización y que debiera en alguna manera redistribuirse entre quienes son los causantes de este tema. Algo que vimos mucho y que ha desnaturalizado un poco la cuestión esta de lo que tiene que ver con la jornada de trabajo, la pandemia nos ha colocado en una forma diferente de trabajar que vista ya en el tiempo transcurrido de casi prácticamente 2 años que estamos con este flagelo que azota a la humanidad, hoy se toma como algo absolutamente normal en el que uno pueda trabajar de su propio ambiente y constituya lo que se llama el trabajo a distancia, también una de las tantas modalidades que pudiera haber del denominado teletrabajo. Entonces, la flexibilidad de las horas de trabajo en cuanto a que no lo controlen estrictamente la cantidad de días o la cantidad de horas o la forma o los horarios en el que entra, el horario que sale del trabajo y se mida fundamentalmente por la cuestión del resultado, ya es un tipo de incentivo porque ya se está apelando en lugar del control estricto sobre nuestros colaboradores, se está premiando la responsabilidad y el cumplimiento de objetivos que tiene cada persona. Otra cuestión tiene que ver con las condiciones ambientales de, de trabajo. Esto suele verse mucho en ambientes de grandes ciudades y en muchas películas, por ahí a usted le va a tocar de ver, en el que muchas de las oficinas están en cubículos. Hay en algunos lugares que está un puesto de trabajo al lado del otro. Si son escritorios, se están viendo todas las caras, aunque no tengan ningún contacto diario, no haya diálogo, no haya una vinculación directa del trabajo que estoy realizando con el trabajo, las tareas que realiza el vecino. Y muchas veces son ambientes absolutamente cerrados. Así que una forma es que una manera de reconocerle a un trabajador de jerarquía es que pueda tener un ambiente para él solo. Ni qué hablar si tiene secretaria. En los grandes edificios, ni qué hablar si además tiene una abertura, una ventana que le permita tener un contacto con los paisajes. Y hay gente que le gusta tener algún tipo de decoración en su ambiente laboral, hay gente muy apegada a algún tipo de plantas, entonces el hecho de tener una planta ya lo hace genial, fantástico. Si tiene secretaria, ni hablemos. Alguien que le puede actuar de filtro y que lo hace anunciar a cada uno de los que van a verlo. Entonces, los ambientes de trabajo son tremendamente eh, importantes. Hay otros aspectos que tienen que ver también con el ambiente de trabajo y tienen que ver con el último punto que lo vamos a ver, que tiene esto que lo vamos a mencionar dentro de un ratito, como la cuestión del prestigio social, en aquello que en algún momento fue verdaderamente todo un boom para algunos tipos de puestos de trabajo, como por ejemplo que le suministrara la propia organización un celular para uso sin límites, la misma manera en que le proveían de una tarjeta de crédito, de las tarjetas de crédito de la que podríamos denominar de alta gama. En otros ambientes de trabajo, en que le facilite un vehículo para que se desplace. En otros casos, no le dan un vehículo a cada uno, como nosotros acá solemos ver a quienes trabajan, por ejemplo, en el INTA, acá en Cerrillo, en el que pasa un ómnibus a buscarlo a cada uno de la cercanía de su domicilio y lo llevan y lo traen del trabajo. Otra cuestión tiene que ver con que se le provea refrigerio. El refrigerio que muchas veces llega a ser un verdadero almuerzo
del empleado de trabajo. Otro es en el que cuando llegue a la organización tiene un lugar demarcado que es para que estacione en ese lugar su vehículo y no tenga que andar dando vuelta tonta y a loca hasta que consiga en dónde cuerno va a terminar parando, estacionando su vehículo. Mucho tiene que ver con la identificación y la unión de las metas que se fijan a cumplir, entonces no solo lo hace más democrático, sino más posible de alcanzar por todos los miembros de la organización. Entonces, cuando uno agarra y no está del todo convencido con lo que tiene que hacer, es muy difícil que se llegue a un objetivo. Y si no hay un criterio unificado con respecto a la meta, y esta uno tiene una prevaloración en el sentido que está muy distante de lo que realiza, obviamente que esto es peor todavía, peor que peor. La otra cuestión tiene que ver ya con el prestigio social, que todo esto va con las cuestiones estas laborales. Muy rápidamente vemos que hay recompensas monetarias que desde el punto de vista de política de salario no van a mejorar el nivel de vida, tiene que haber una correcta relación con la tarea, el trabajo que uno hace, tiene que haber con las primas, los premios, el dinero en el que se le va a otorgar, tiene que tener una directa relación con el rendimiento de cada trabajador, porque si no, si diera lugar a sospecha de que uno por ahí tiene privilegio a alguno y no en desmedro de otro, evidentemente que el sistema se cae y no sirve para nada. Y después el éxito económico de la empresa tiene que posibilitar la participación de todos sus empleados en este éxito, porque de una manera u otra también son autores. Y la otra tiene que ver, sin ninguna duda, con la coordinación de todos estos métodos y estarlo vigilando permanentemente y que esto permanentemente además se hagan las adecuaciones del caso en un país como el nuestro, desgraciadamente, que tenemos una inestabilidad monetaria muy grande, hay que estar revisando permanentemente porque por ahí el incentivo deja de ser tal para ser considerado parte del sueldo y el sueldo cada vez nos alcanza menos. Así que bueno, vamos a la última parte que tiene que ver con la realización del trabajo previsto para hoy. Así que acá se trata de una empresa de electrodoméstico que nos contrata a nosotros como estudio profesional que lo asesoramos y nos están tratando de convencer o que nosotros le podamos dar respuesta a qué tipo de política de incentivo podemos llevar adelante para optimizar, para mejorar el rendimiento del personal. Entonces, para poder resolver este práctico, nosotros tenemos que proponer 5 tipos de incentivos que correspondan de acuerdo a las características de la empresa. Incentivos que pueden ser de carácter material o no, incentivos que puedan ser positivos o negativos, eso ya lo verán ustedes, y hay que evaluar cuáles son las ventajas y las desventajas de cada uno de estos sistemas. ¿Sí? En los incentivos, también me olvidé de decirle, existen las posibilidades en que, depende del puesto de trabajo que uno desempeñe, a uno la empresa le pague la tarjeta, la cuota, el ser parte de determinado tipo de clubes que está destinado a gente de una jerarquía determinada. Le pague viajes, si uno está en categoría en niveles más bajos, le provea los útiles, la mochila para su hijo en la primaria cuando comience el periodo escolar. Y cuando uno por ahí cumpla algún aniversario con la organización, en el que uno reciba algún tipo de reconocimiento que lleva muchas veces a cuando se retira, que le den alguna distinción, tal cual puede ser una medalla de oro, un reloj así bastante caro, bastante famoso, bastante conocido, y a las mujeres, yo la verdad que no tengo mucha autoridad para hablar al respecto, pero cada una de las chicas que las hay, y muchas en nuestra aula,
podrá ver exactamente qué es lo que le satisface lo que quiere. Y a nivel de los negativos, hemos mencionado varios de distintas circunstancias y en alguna medida hasta nos explayamos de ventajas y desventajas. Así que voy a dejar de compartir pantalla y me gustaría a ver si pueden largarnos algún tipo de opinión o de pregunta sobre este tema para que podamos tirarle alguna idea o contestarle en lo que vayan pensando de este trabajo que vencería el martes que viene, así Adriana. Sí, el martes que viene lo tienen que remitir antes de las 8, antes de las 20 horas. Fantástico. Bueno, está abierto el debate, chicos. Hola, Jimena. No tenía sonido, pero te saludo igual. Bien, escucho. Somos todos oídos, por favor. Quien quiera hablar, ponga el audio y lo escucho. Lo escuchamos todos. O saben todo o entendieron todo y está todo fantástico. Eleonora Ruarte dice que levantó la mano. ¿Quién sos? Y habla. Buenas tardes. Gracias. No sé. No sé. Está acá arriba. Sí, dime. Sí, gracias. Bueno, a mí me cuesta mucho lo que es la parte de los principios psicológicos a aplicar en los incentivos. Pero no te Cuando... preocupes en el tema. Lo primero que tenés que ver es la idea que te posicione en la revisión de los trabajos prácticos. Los otros principios psicológicos tienen que ver no en sí mismo con la resolución del trabajo práctico, que es bastante más sencillo, sino ya con algunas cuestiones que vos tenés que tener presente cuando lo pongas en funcionamiento. Entonces, cuando pongas en funcionamiento un sistema, tenés que tener en cuenta qué clase de puesto de trabajo va a dar y qué incentivo pretendés aplicar y tratar de la mejor manera posible lograr un análisis que haga que el incentivo verdaderamente premie lo que vos pretendés premiar y no en el que se quede como una simple gratificación y no hay una relación directa entre lo que le vas a abonar o el beneficio que le estás dando y el aumento en la productividad o en la asunción de responsabilidades o que dejen de tener un tipo de conducta que se están reprochando. Eso es lo que quiere decir en cuanto a los principios psicológicos. Que satisfaga verdaderamente necesidades que vos puedas tener, depende tu jerarquía, tu situación en la escala de necesidades que hay. Ajá, bien, o sea, digamos, haciendo más hincapié, digamos, en los objetivos, en el objetivo, para después luego seguir a los incentivos. ¿Eso me quiere decir? No. Acá el tema de los principios que vos tenés que tener en cuenta para estructurar un sistema es mucho más complejo que el resolver este trabajo práctico. Entonces, cuando a vos te toque en el ambiente laboral o que tengas que pensar en determinado puesto de trabajo, qué incentivo lo vas a aplicar y qué cuestiones tenés que tener en cuenta de carácter previo, ahí vas a tener que preocuparte. Ahora, el trabajo práctico es bastante más sencillo. Te está diciendo una organización de electrodomésticos que quiere aumentar el rendimiento de sus empleados. Entonces quiere que idees sobre eso, primero que identifique 5 tipos distintos de incentivos. Y en cada uno de ellos señalar cuáles van a ser las ventajas y las desventajas. Y de la ventaja y desventaja vas a poder sacar a nivel de desventaja en el que va a ser destinado a determinado tipo de sector, o por ahí pueda tener como desventaja el que para poder controlarla tenga un costo excesivo. O también podés tenerlo al ser aplicable
a un solo tipo de sector, es que ese no sirve para toda la organización, sino para un lugar determinado, y por ahí en UNESA va a haber que implantar algún sistema especial de información para que pueda responder. No Bueno, sé si bueno, te queda gracias. claro. Sí, sí, ¿No? Por gracias, favor. profesor. Gracias. ¿No? ¿Alguien más? Profe, entonces, disculpe la pregunta, capaz es un poco repetitiva sobre lo mismo que está hablando. ¿López Asensio? Sí. Sí, dime. No se Mostrá la cara, menciona. López Asensio. Mostrate. No sé si. A ver, es que estoy desde un dispositivo, de una tablet. Nunca. ¿Se me ve ahí? Sí, ahí te veo, con anteojos. ¿Se ve bien? Dime. Bueno, Sí. ok. No, mi pregunta es sobre que nosotros en el práctico no nos dice ningún puesto de trabajo específico al Y cual está en aplicar vos. este interés. Está en Eso vos que. el Perfecto, determinar. perfecto, Yo te perfecto. puedo decir, si vos estás hablando de un negocio dedicado a electrodoméstico, sin ninguna duda que hay una parte importante de vendedores. Tal cual, sí, sí, sí. ¿Vamos? En los vendedores, que es lo común como incentivo que se aplica para que aumenten su rendimiento. ¿Cuál es su rendimiento? ¿Cómo se mide? Claro, que sí, que se establezcan metas, digamos, decir, bueno, a ver, vendemos 10 microondas esta semana y tenemos premio o un cierto Bueno, pero monto. vos me estás simplificando el problema, porque una puede ser una meta individual. Ujú, Una meta sí, individual que vos vendas, tal vez no en unidades, sino en pesos, superior a tal monto de ventas mensual. Y la otra, bien. desde el punto de vista del grupo, Ujú, que ya estaríamos, en el primero estamos tratando de incentivar que lo saquemos a los ojos, que cada uno quiera robarle un cliente al otro. La otra es, si yo pongo una meta global, es que van a participar de esa meta global tanto el que ha vendido poquito como el que ha vendido mucho, y va a ser más mucho. solidario, que es la venta como el equipo de trabajo. O sea, que lleguemos, por ejemplo, personalmente, que vos vendas mensualmente 50.000 pesos, y el grupo que venda mensualmente medio millón de pesos o 1.000.000. ¿Me entendés? Entonces, ya cada uno sabe que con cuánto va contribuyendo, y obviamente estamos hablando de dos incentivos distintos, que uno está valorando, evaluando, premiando el rendimiento de cada vendedor, y el otro está Individual y evaluando el otro grupal. rendimiento del grupo de vendedores. ¿Me entendés? Bien, Ahora, perfecto, ¿qué más perfecto. tenés vos? Vos podés tener gente que este, esté en la parte del servicio de atención al cliente, en la parte de después, el servicio postventa. Entonces, Ok, si hay una respuesta en que en general el servicio postventa no genera reclamos posteriores, sino que la gente se va satisfecha con el producto, y no siempre el servicio postventa obliga a que el negocio de electrodomésticos tenga que reemplazarle el que se lo vendió por otro nuevo, sin ninguna duda que los premios son distintos. De la sí, misma manera que perfecto. si vos estás en la parte contable o la parte de tesorería, vas a tener otro. Y si estamos hablando de jerarquía, el gerente, ahí no dice que solo venden, tal vez produzcan. No sé si ha visto con el nombre, tiene un nombre, la empresa, como que dice Pipí Electrodoméstico. Entonces Sí, es factible que también pueda producir. Entonces tenés otro ambiente, pero eso lo tenés que ir identificando vos para que puedas ir armando tu grupo y puedas sacar en cada uno cuál es el incentivo que vos crees que es más favorable. ¿Está claro, bien. Mael? Perfecto, perfecto, profe. Esa era la duda. Muchas gracias. No, por favor, para eso estamos. Sigamos. Nada. Mire que yo me tire todos los días, a mí es bueno por ahí como que me saquen el jugo.
Profesor, disculpe, el trabajo Eleonora. práctico, porque a lo mejor no escuché esa parte, ¿cómo hacemos, o sea, dónde los van a subir? ¿Por mail? El trabajo ya está subido, Adriana, ¿no? El trabajo ya está subido como siempre, ¿sí? En Bajo la el número plataforma. 6, y los tienen que subir como suben siempre, por la A todos los plataforma, trabajos. ¿sí? Como se subieron todos hasta ahora. Y el ¿Entendés, enunciado Eleonora? está como cualquier enunciado. Está puesto en la plataforma también. Ay, no me sale a mí, ahora lo voy a buscar bien. Fíjate, trabajo práctico número 6. Bueno, gracias. ¿Alguien más? Mirá que llegamos a un buen número, ¿no? De gente. Hay muchos que parece que se conectaron tarde. Ni siquiera los que se conectaron tarde no les queda alguna duda, algún tema. Yo creo que esta materia ya del año que viene ya no se dicta, ¿no? Porque ya entramos con vigencia del nuevo plan de estudios para la licenciatura, que ya han sido aprobados, ¿no? Así que pasamos de segundo a tercer año con esta materia, la que vamos a dictar el año que viene va a ser personal 2, pero ya personal 1 me parece que no. Así que bueno, chicos, llegamos a la hora prevista para terminar. Espero no haberlo enloquecido con este tema y que se le haya aclarado algunos conceptos. Así que estamos a sus órdenes y adelante y suerte. Esperemos que respondan y no esperen a último momento porque por los problemas de conectividad y una cosa u otra, después quieren mandarlo y muchas veces ya es tarde. Bueno, muchas gracias. Nos vemos cuando Dios así lo disponga. Chau. Hasta luego a todos. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Chao,